Con relación a la faena y carne clandestina, es un capítulo muy importante en donde el veterinario juega un papel muy importante en la, en la detección de la misma y también en tomar las medidas adecuadas para poder controlar dicha irregularidad. Mire, cuando se habla de carne clandestina, yo me doy cuenta de que muchas veces no se entiende cuál es el verdadero, digamos, significado de la misma. Y por eso intenté hacer una, digamos, una definición, a pesar de que yo creo que más que una definición, una descripción, porque las definiciones son cortas y esta no es una definición corta, sino al contrario, es una descripción de lo que corresponde, digamos, a lo que es carne clandestina. Y, pero el objetivo fundamental es de tratar de poner en claro a qué se refiere desde el punto bromatológico y fundamentalmente desde el punto de vista de los controles, digamos, policiales a las que son sometidas muchas carnes que vienen del interior para ser ingresadas a la ciudad. Esa es la experiencia que yo he adquirido estando, digamos, como médico veterinario forense durante 30 años en una institución como es la Policía de Chaco. Se considera en el aspecto, en la opinión personal, carne clandestina aquella carne destinada al consumo humano, cuyo origen puede ser producto o no del robo o hurto de ganado, cuya faena fue realizado en un lugar desconocido, a campo, sin las condiciones sanitarias, la que es trasladada en forma deficiente, no respetando la cadena de frío, lo que convierte a la carne en no apta para consumo humano desde el punto de vista bromatológico, sugiriendo su secuestro y su posterior destrucción. Eh, Fíjense que cuando nosotros decimos de que puede ser producto del hurto o no, en este caso particular nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre en un hurto en donde no hay violencia. En este lugar, en este lugar se encuentran, en base a investigaciones policiales, en el interior carne de dudosa procedencia. Entonces se realizan las gestiones judiciales a efecto de obtener el allanamiento del mismo, digamos, gestión que está totalmente a cargo de la policía actuante, del Poder Judicial actuante. El médico veterinario va a actuar únicamente sobre los secuestrados. En ese caso, al realizar el allanamiento, el ingreso a esa habitación se encuentra con, digamos, dos reses que fueron faenadas parcialmente, ya que se encuentran con solamente fueron eviscerados y presentaban piel, presentaban el cuero todavía. Fíjense el estado en que se encontraba esta carne tirada en el piso, sin ninguna refrigeración y, por supuesto, sin las condiciones bromatológicas ni sanitarias adecuadas por el lugar en que se encontraban, en un área totalmente contaminada. Recuerden que esta carne es una carne que iba a ser destinada a la venta para consumo humano. Se realiza la extracción de esa carne en un lugar más visible para poder así realizar un buen examen del mismo y luego se procede fundamentalmente a tratar de determinar de quién es la propiedad del animal. Ustedes saben de que si no se detecta la propiedad del animal, no, desde el punto de vista judicial no hay delito, no se produce ni un delito. Entonces es importante determinar quién es el propietario de ese animal para determinar si ha sido, digamos, hurtado o robado al mismo. En este caso particular, se sometió a un proceso de, digamos, eran dos animales, a los dos se sometió a un proceso, digamos, químico para detectar la marca que hemos visto en la clase pasada, y fíjense cómo se detectó perfectamente la marca. Lo que pudo ser determinado quién era el propietario, y luego se pudo determinar que se produjo el hurto del ganado, es decir, se le extrajo, se le robó a este productor, pero sin provocar daño, sin provocar, digamos, ruptura de portones, alambrado ni nada. Probablemente sacaron los animales por un portón que no presentaba seguridad o por debajo de un alambre y que no provocaron daño. Por eso se considera un hurto de ganado.
pero por supuesto, es un delito. Y fíjense, eso es digamos, lo que corresponde a un hurto de ganado. Cuando hablábamos de definición, hablábamos del lugar de la faena que no es la adecuada. Fíjense, el lugar donde se realiza habitualmente la faena. Ahí ustedes ven el carro que transportaba la carne y ese animal fue faenado en ese ambiente rural, en un ambiente descampado, sin las condiciones bromatológicas adecuadas. También en un control de ruta se pudo detectar el transporte de estas digamos, de carne correspondiente a 4 reses bovinas. Ahí ven ustedes la carne perteneciente a los cuartos delanteros, los cuartos traseros y el costillar de 4 reses y 4 cueros que pertenecen a los mismos. De esa manera estaban siendo transportadas en un vehículo que no digamos, que no reunían las condiciones bromatológicas para su traslado y fueron posteriormente remitidas a la unidad policial para su examen correspondiente, fundamentalmente el examen de los cueros, para poder detectar quiénes eran los propietarios y poder encuadrar el delito en el delito o en el contexto en el que se produjo la faena de estos animales, en el robo, en el hurto o probablemente en ninguno de los casos, ni en robo ni en hurto, porque pudo ser propiedad del que transportaba la carne en el vehículo. Examinada la carne, fíjense el grado de contaminación que existía y hasta existía una pluma de un ave contaminando al mismo, lo que le indica a ustedes la gravedad que presenta digamos, de la contaminación que presentan estas carnes, que estaban siendo destinados a un comedor estudiantil de una localidad. Fíjense la importancia que tiene a veces la detección, porque esto puede traer algunas complicaciones de la salud de quien lo consume. Así que eso también tenemos que ver de que la importancia que tiene la importancia del médico veterinario de controlar y de actuar con seriedad ante la presencia de estas carnes clandestinamente trasladadas. La investigación policial llevó al lugar de la faena, que coincidía con, digamos, el lugar de la faena, la contaminación que existía en el lugar de la faena, con la contaminación que presentaban estas carnes. Y fíjense ustedes cómo se observa el lugar de la faena, totalmente, digamos, se realizó en un lugar totalmente que no tenía condiciones bromatológicas para realizar la faena del mismo. Ahí ustedes ven el lugar y donde ven la zona donde se realizaban el despanse de los bovinos. Ahí se realizaban también la quema de los restos que quedaban de los bovinos, fundamentalmente de las patas, las pezuñas, para tratar de eliminar todo el resto de las mismas. Y ahí quedaban, miren, restos de calcinado de las garras delanteras y traseras de los animales faenados. Además, nosotros hablábamos del lugar de faena, pero también es importante cómo se traslada la carne clandestina. En este caso particular, mire, esa carne que se faenó, donde ustedes vieron ya, en el medio del campo, estaba siendo trasladado para la venta a un pequeño supermercado en donde iba a ser puesto a la venta del público y era transportado en este carro y en estas condiciones, no envuelto solamente con un plástico, estaba envuelto en un plástico negro, muy bien acomodadito para no poder ser visto, pero sin las condiciones bromatológicas adecuadas. Otra forma de trasladar la carne era lo que ustedes ven acá, digamos en este vehículo, en la caja de una camioneta, en donde se ve todo tipo de elementos que se encontraban por encima de la carne trasladada, la que fue colocado dentro de una carpa y sin las condiciones bromatológicas adecuadas del vehículo a trasladar, ni siquiera de condiciones digamos, de frío, se trasladaba esta carne. Algunas vísceras se tuvo una precaución de colocar en una conservadora con algún poco de hielo, pero fíjense el grado de presentación de estas vísceras que indudablemente demuestran que bromatológicamente no son aptas para consumo humano y para lo cual estaban destinadas esta carne. Esto es realmente algo que lo más grande, lo más desagradable que yo he visto. Miren, ahí ustedes ven la caja de un camión donde se encuentra
unos sacos de, digamos, de silo bolsa, dentro del cual estaba siendo trasladada la carne de un bovino. Pero ese camión además se utilizaba para trasladar alimentos para cerdo y también para transportar cerdo. Y ni siquiera le limpiaron y transportaban también materia fecal de cerdo dentro del camión. Imagínense usted el grado de contaminación que existe. Realmente esto es indignante. Esto iba a parar a el dueño de esta carne, tenía un supermercado, tiene un supermercado o tenía, no sé, un supermercado y era destinado al consumo en ese lugar, a la venta, ¿no es cierto?, en ese lugar. Imagínense ustedes el grado de contaminación que podría tener esta carne y que la gente no merece comer engañada, ¿no es cierto?, este tipo de carne comprando en un supermercado que teóricamente está habilitado por bromatología. Miren, ahí ven desde otro ángulo la materia fecal de cerdo que existía en el camión conjuntamente con la carne transportada. Abriendo el saco de silobolsa se puede observar, ¿no es cierto?, la presencia en su interior de esta carne de un color amarillento que se le demuestran que es una carne que no estaba en condiciones, digamos, en condiciones de ser consumida porque provenía de un animal que permaneció 5 o 6 días echado por un problema de posparto. También algunas veces el transporte dentro del transporte se realiza también el transporte y la comercialización de la carne. Es decir, de que el transporte se lo adapta para que se pueda hacer en el mismo la comercialización de la carne. Ahí ustedes ven en este caso una caja de un vehículo en donde se está transportando en una conservadora carne, la que está deficientemente conservada por el frío, y fíjense cómo está pintado con una pintura el interior de la conservadora. Esa pintura se desprende y contamina, no sabemos con qué grado de peligrosidad, la carne que va a ser vendida al público. Ahí ustedes ven cómo se acondicionó, no solamente para trasladar, sino también para la venta, ya que presentaba una balanza colgada para poder pesar lo que se vendía. Estando totalmente, digamos, fuera de los parámetros bromatológicos para poder cumplir con esa función. Siempre pongo esta imagen en un frigorífico medianamente moderno para que vean cómo se realiza la faena en un frigorífico autorizado donde existe condiciones bromatológicas aptas y fueron habilitados teniendo en cuenta ello para esa tarea, es decir, para la faena de animales. También digamos, frecuente las actuaciones de los médicos veterinarios policiales o bromatológicos cuando realizan, digamos, controles a domicilio en donde se considera o a través de información se puede saber de que existe carne en forma clandestina. En este caso particular se sabía que en ese lugar existía carne faenada en forma clandestina, por lo que se gestiona también el abordaje a través de un allanamiento, y ese allanamiento se pone en práctica con tareas administrativas previas a cargo de la policía, y luego se procede a observar la zona que rodea el mismo y se pudo comprobar algunos datos como esta media sombra que se utilizó para el traslado de la carne que estaba manchada con sangre. Y bueno, ahí se ve en el galpón que presentaba un candado, la que pudo, gracias a la orden de allanamiento, pudo ser, digamos, abierto en forma forzada, violenta, para poder acceder al interior de ese local. Ojo, esto se puede hacer siempre y cuando exista una orden de allanamiento y exista una autorización por parte del juez. Abierta al lugar se encuentra la carne clandestina. Ustedes ven el aspecto que presenta esa carne, no está lavada, está en condiciones sin temperatura, estuvo aproximadamente en esas condiciones 48-72 horas y que probablemente estaba destinada para el consumo humano, en un ambiente totalmente, digamos, cargado de contaminación y sin las condiciones bromatológicas para su contención. Viene la carne como está totalmente sin lavar, con chorreada de sangre,
cosa que no ocurre cuando digamos, se faena en un frigorífico, digamos, autorizado, y además se empieza a realizar la observación y a obtener datos desde el punto de vista médico-legal para poder determinar, digamos, las condiciones de faena y si hubo algún delito, que para eso está el médico veterinario, para detectar, digamos, datos que van a probar la procedencia de ese animal. En este caso particular, ven ustedes una cabeza del animal y el animal de un pelaje osco, que al que se fue eliminado las dos orejas, porque habíamos dicho de que la señal es un dato que da propiedad a los animales. Además se empieza a observar el resto de elementos que existen en el medio, como el lazo, por ejemplo, que se utiliza para realizar es un elemento que se utiliza para realizar la faena del animal, como cuchillo de distintos tamaños y forma, chairas y un martillo también. Todo eso, la policía, ya es una tarea de un trámite administrativo policial, secuestra porque son elementos de prueba de que se realizó ese hecho ilícito en ese lugar, o que por lo menos participaron en ese hecho ilícito, ya sea en otro lugar que digamos que no es el donde se encuentra la carne, porque se pudo haber faenado en otro lugar la carne, o se faenó en otro lugar la carne, mejor dicho, y se trasladó a ese galpón posteriormente. Pero los elementos que ayudaron a la faena fueron estos elementos que justifican la maniobra delictiva del hecho de robo hurto de ganado. Esa carne, como ustedes ven, están totalmente, digamos, conservadas sin ninguna refrigeración. ¿Y qué se hace? Se hace el secuestro de la misma para poder ser luego eliminado, como indica digamos, la maniobra, o como indica la maniobra bromatológica posterior, o lo que aconseja la bromatología posteriormente. También se pudo comprobar la presencia del cuero del animal a pocos metros del lugar donde se realizó, del galpón, que es el lugar donde se realizó la faena del mismo. Y fíjense ustedes que si bien fue trozado en dos partes, hay una coincidencia entre el color del pelaje de la cabeza del animal que se encontraba dentro del galpón y el pelaje del cuero secuestrado en la zona. Entonces lo que se hace es someter a un examen al cuero a efectos de detectar la presencia de marcas que van a poder delimitar o van a poder determinar la propiedad del mismo, utilizando el método rápido del proceso de cuero que hemos visto anteriormente, que se adapta para estos casos en forma muy correcta y da excelentes resultados. Ahí vemos que se detectó marca y contra, y la marca de una marca distinta. En este caso es la marca y la contra del animal pertenecen a la persona que vendió y que fue adquirida por el dueño de esta marca, que colocó digamos, que se colocó su marca luego de haber comprado el animal. Estaba presente en el lugar que se realizó, en el lugar que estaba realizando el procedimiento, por lo que fue reconocido por él. Entonces tenemos dos datos importantes: el propietario que reconoce el animal y la marca del propietario, lo que indica la propiedad del mismo sin ningún tipo de inconveniente. Esto hace de que configure un dato importante para el delito. Existe propietario que denuncia la situación del animal, probado por la presencia, ¿no es cierto?, digamos, probado por el reconocimiento en forma directa del animal por el propietario, y además por la presencia de la marca. Esto, vuelvo a repetir, facilita el encuadrado del delito. En este caso, ¿no es cierto?, un delito fue de hurto de ganado también. Al realizarse la comunicación con el juez, con la jueza, mejor dicho, la jueza no quedó conforme con todos los hechos y pidió de que sea realizada el ADN, en donde a través del mismo podíamos nosotros determinar que la carne secuestrada en el galpón pertenece al cuero al cuero osco, ese que ustedes vieron secuestrado en otro lugar. Maniobra de la que nosotros pensábamos de que
era innecesario porque con los datos obtenidos, en primer lugar, la marca detectada en el animal y en segundo lugar, la presencia del propietario que reconoce el animal y reconoce la marca, era suficiente para dar propiedad al animal. Pero bueno, no obstante ello, se realiza la extracción de muestra que tendría que haber estado a cargo del análisis del ADN a través digamos, del juzgado interviniente, cosa que nunca se realizó, pero no obstante eso se realizó el muestreo y por lo menos quiero mostrarles cómo se hace normalmente a veces el muestreo del ADN. Se toma alcohol 70 grados, se hace de un alcohol 96 alcohol de 70 grados, y en el mismo se colocan dos trozos, uno de carne de aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro, o 2 centímetros por 2 centímetros, que es exagerado, y luego se corta con otro elemento cortante, con otro bisturí que no contamine al cuero, se corta otro trozo de cuero. Tiene que trabajarse con guantes distintos, digamos, con bisturí distintos para no contaminarse los cueros, y se colocan, nunca deben entrar en contacto estos elementos, se colocan en un recipiente que tiene alcohol 70 grados. Y de esa manera están en condiciones de ser elevados a alguna institución que realiza, digamos, el examen del ADN de estos elementos. Le aclaro de que nosotros hemos obtenido la muestra, hemos enviado al juzgado. Nosotros no somos, no teníamos o no tenemos, hasta ahora no existe en la policía de Chaco la posibilidad de hacer el ADN, y por lo tanto se tiene que enviar a otra institución. El examen de estos trozos de cuero y el trozo de carne nunca se realizó. Ahí ustedes ven el trozo que se extrae, que es exageradamente grande, con 1 centímetro por 1 centímetro, ya aún así es grande pero se puede enviar, ¿no es cierto?, una buena muestra para poder hacer, digamos, el estudio del ADN. También es importante que pueden ocurrir algunos casos particulares, que en la faena se realiza una faena clandestina en la que se produce posteriormente, se le provoca al animal faenado una fractura, y esa fractura es post-mortem. Entonces, al ser encontrado o al ser detectado en el control policial o en el control bromatológico, se atribuye que el animal fue, digamos, faenado debido a que ha tenido una fractura en el momento de realizar los manejos de la hacienda mientras realizaban alguna tarea rural, como puede ser en la vacunación, en la colocación antiparasitaria de los equinos, de los bovinos, etcétera, etcétera. Entonces, se fracturó en esa tarea, en esa labor, y a consecuencia de eso se tuvo que faenar el animal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Producen la fractura en forma clandestina de uno de los huesos, y anormal de los huesos, aún estando luego de muerto el animal. Y lo faenan y trasladan como elemento de prueba el hueso fracturado. Esto es el caso que ustedes vieron anteriormente, la carne como venía, fíjense, totalmente acondicionada en condiciones no bromatológicas, y cuando se examinan los elementos que existían en la caja, se ve el cuero con la pata o la mano del bovino que presentaba teóricamente una fractura. Y las orejas, ¿no es cierto?, que también traían la señal, como así también el cuero traía su diseño de marca. Ahí ven ustedes el resto de los elementos que se acompañaban, las vísceras y el estado, digamos, un estado, digamos, no apto desde el punto de vista bromatológico. Todo eso se secuestra, se hace el secuestro, se lleva a la unidad policial, y en la unidad policial se procede a realizar el examen del cuero. En el examen del cuero se detectan las marcas que pertenecen, ¿no es cierto?, a la persona que faenó, por lo tanto no hay ningún delito, simplemente es la introducción de carne clandestina, como que también existe las señales pertenecen al propietario del animal. Acá no hubo el delito del robo ni hurto de ganado, simplemente hubo una introducción de carne clandestina, nada más. Pero a nosotros nos llamó la atención el hecho de que cuando examináramos el miembro no se encontraba deformado por el foco fracturario,
tan comúnmente que tan comúnmente se produce cuando se produce una fractura del miembro. Entonces, ante esa situación, nosotros vemos de que está totalmente limpio, pero miren, ahí se observa la fractura. De ello se aborda el foco fracturario y miren, no se encuentra ningún coágulo sanguíneo. No se encuentra ningún coágulo sanguíneo, lo que indica de que esta fractura se produjo en forma post-mortem. ¿Qué manera de probarlo? Tuvimos la suerte o la desgracia de que un equino sufrió una fractura en ese mismo hueso mientras quiso saltar por encima de un portón. Entonces nos quedó la alternativa de practicarle la eutanasia y proceder a observar la zona. Y miren cómo se observa el foco fracturario de esa zona, en donde se puede ver de que existe un gran coágulo sanguíneo producto de la hemorragia ante-mortem de la fractura. Esto prueba la lesión ante-mortem y también contrasta con la lesión post-mortem visto en ese bovino. Esto es para fundamentar nada más, es decir, esto es una contusión de tercer grado, que era lo que habíamos visto en patología quirúrgica cuando vimos contusiones. Miren cómo se presentaba con un coágulo marcado, con una zona congestiva, hemorrágica, producto por supuesto porque el corazón estaba funcionando y no existía, ¿no es cierto? Y no existía, digamos, como habíamos dicho anteriormente, existía, mejor dicho, una actividad cardíaca normal que impulsaba la sangre a la zona y al producirse la fractura ingurgitó de sangre, llenó de sangre la zona formando lo que se llama el foco fracturario. Mientras que el bovino que tuvo, digamos, una fractura post-mortem, ese coágulo de sangre no existió. ¿Qué criterio debemos tener con la carne clandestina? Esto es importante. La carne clandestina, el criterio que debemos tener es su destrucción y o desnaturalización total. Eso es importante, su destrucción o su desnaturalización total. Esto es importante porque nosotros estamos decomisando carne y esa carne, ¿por qué la decomisamos? Porque no es apta para consumo humano. Al no ser apta para consumo humano, nosotros no podemos hacer caridad con la misma. Porque lo que primero se piensa es decir, vamos a decomisar la carne y vamos a dar a un asilo de ancianos, a un comedor infantil, a un asilo de huérfanos. Y eso me parece una falta total de respeto para toda esa gente. Esa gente es la que debe comer la mejor carne del mundo y no una carne que estamos sacando porque es no apto para consumo humano. Y eso se nota mucho y actualmente por defecto y desconocimiento y por razones políticas que ocurren. Eso no puede ocurrir, no debemos ocurrir. Nosotros los veterinarios somos los responsables de que eso ocurra o de que eso no ocurra. Esta carne debe ser destruida, miren, y yo personalmente pienso, y lo escribí en mi librito, que esa carne ni siquiera puede servir para alimentar animales del zoológico. Porque algunos animales son aptos, por ejemplo, son propensos a contraer enfermedades como triquinosis, por ejemplo. Y si nosotros enviamos a un frigorífico, a un zoológico, y damos de comer a un animal capaz de contraer la triquinosis, ese animal de zoológico es un animal de gran valor, no tanto económico, pero sí valor, digamos, su valor natural es elevado porque a lo mejor se está en proceso de extinción y además porque estamos contaminándolo con él no se queja porque no sabe, pero le estamos provocando probablemente una enfermedad a él grave, ¿entienden? Entonces, esa carne no es apta para consumo y punto. Esa carne se destruye, se elimina, se desnaturaliza, no debe comer nadie. Miren, también vamos a chocar con el hecho de que vamos a empezar vamos a empezar a pedir, a sugerir, a solicitar el horno crematorio. Mire, yo nunca tuve horno crematorio, ni me importó tenerlo. A mí me importó
digamos, cumplir con las reglas. Y eso se puede cumplir. Y ese es el lugar, mire, ese era mi precario crematorio. Nadie me dijo nada. Yo lo que con esto cumplía con mi función. Es decir, un lugar bien aireado, lejos de alguna casa, ¿no es cierto?, donde se realizaba la quema del material. Y no por no existencia de un horno crematorio dejábamos de no realizar, ¿no es cierto?, esa tarea. Lo importante, tampoco a veces teníamos elementos para denaturalizar, es decir, nunca tuvimos, porque nunca me proveyeron elementos del azul de metileno y demás. Denaturalizamos con sustancias desagradables como usábamos el gasoil, por ejemplo. Y algunas veces, cosa que no recomiendo, la nafta. No recomiendo la nafta. Pero al no tener a veces posibilidad de estar lejos de algún lugar de aprovisionamiento y solo contar con un vehículo que funcionaba nafta, le sacamos, traíamos y hacíamos la desnaturalización y la destrucción con mucho cuidado, porque es explosivo, acuérdense, la nafta, para eliminar. Pero la función, digamos, lo que debíamos hacer, no se dejaba de hacer porque no existía horno crematorio ni porque no existían elementos desnaturalizantes. Así que se puede hacer lo mismo y cumplir con lo que se debe hacer, que lo que estamos haciendo simplemente es y nada más ni nada menos que proteger la salud de la gente, que en definitiva es para lo que nos paga y lo que muchas veces los veterinarios nos rasgamos decir. Nosotros somos los primeros en que protegemos la salud humana. Bueno, protejamos en verdad la salud humana. Porque yo muchas veces he sentido críticas de que no podían hacer las eliminaciones de carne clandestina porque no contaban con horno crematorio. Entonces, ¿cómo van a cumplir la función de proteger a la salud del pueblo? Que quede claro esto. Miren, acá ustedes vamos a ver algunos casos que me interesan porque van a ver que solamente la carne de animales, digamos, de faena, para faena, sino que también la carne silvestre, estamos en condiciones de hacer el control y hacer también tomar las medidas bromatológicas adecuadas. En este caso particular, fíjense, se realizó un control bromatológico y se detectó el traslado de carne del interior en épocas de fiestas de fin de año, en donde se realizaba, ¿no es cierto?, el traslado de gran cantidad de carne de una manera, digamos, no apta desde el punto de vista bromatológico, y se realizaba, por supuesto, el secuestro de esa carne, para que no existan, miren, ahí ven cerdo, ni siquiera señal existía del cerdo, miren, no existía señal del cerdo. ¿Qué sabemos del origen de ese cerdo? Menos aún que se le haya practicado el examen triquinoscópico. ¿Me entienden? Eso es un peligro porque sabemos que la triquinosis en el caso del Chaco y también creo que acá en Corrientes, ¿no es cierto?, es endémico. Entonces, es muy grave si nosotros dejamos pasar esto porque podemos provocar como se produjo en el Chaco y ya le comentaré un poquito más allá, un poquito más adelante, un brote, digamos, se produjo la difusión dentro de un grupo familiar de la triquinosis. Miren, ahí ven ustedes la carne, la característica bromatológica, los caracteres organolépticos de la carne como están totalmente cambiados, que esta carne no puede ser utilizada para consumo humano. Por ese motivo lo que se debe hacer es el decomiso, la desnaturalización y destrucción de la carne. Yo le comentaba hoy, en el caso del Chaco, hace unos años atrás, 25 familias, 25 personas consumieron salamines hechos con cerdo, digamos, salvaje, que por supuesto no realizaron su examen triquinoscópico y hubo un brote en una localidad del interior del Chaco, una ciudad importante del interior del Chaco, dentro de un núcleo familiar, un brote, una contaminación con triquinosis, que le costó la vida a una persona, una mujer joven de 49 años. Nosotros, haciendo los controles respectivos de esto, que hubo una gran, digamos, trataron de dar una información periodística para concientizar a la gente, pero acá nosotros somos como médicos veterinarios también tenemos que ponernos a trabajar
y hacer las cosas que corresponde para evitar este tipo de inconvenientes. Miren estos cerdos que también eran transportados, no tenían señales, muy lindos los cerdos de aspecto, con características organolépticas, pero no tenían ningún control triquinoscópico. Y por lo tanto, ni bromatológico ni veterinario de ningún tipo. Por lo tanto, se secuestró lo mismo y luego se procedió a hacer su denaturalización y su posterior destrucción. También, ¿qué se hace con esa carne? Como hemos dicho, la desnaturalización. Mira, nosotros generalmente existían o existen mucha reacción por parte de la gente, y lo que primero dicen es que lo que secuestran la carne llevan para comer un rico asado. Son, la verdad, que sin desmerecer a la carne, porque es un elemento, una comida y una bendición de Dios tener algo para comer. A mí este tipo de carne no me gusta comer, por lo tanto me causaba una gran bronca porque yo no la comía nunca. Entonces tomamos la medida siguiente. La desnaturalización lo hacía el propio propietario, y eso es lo que yo le sugiero a ustedes, para que después no salgan a hablar que el veterinario se quedó con un pedazo de carne, que los policías se quedaron con un pedazo de carne, que la dirección de bromatología se quedó con un pedazo de carne, etcétera, etcétera. Esa naturalización, entonces decíamos, mirá, lo que vas a hacer vos la naturalización. Acá tenés el combustible, en este caso usamos, digamos, gasoil, y le dábamos al propietario de la carne, y de esa manera el propietario de la carne se quedaba seguro que nosotros no hacíamos una derivación irregular de la carne. Entonces se denaturalizaba la carne y luego posterior se hace la incineración total. Eso es lo correcto. Eso es lo que se debe hacer. Miren, esto es algo que a mí me causa un poco de vergüenza, porque hace unos años se hace el decomiso por parte de una unidad policial, que no es la policía del Chaco, de pescado que estaba circulando por la ruta. Se hizo ese decomiso de pescado que estaba siendo transportado sobre plásticos, en plásticos, y luego para poder demostrar el accionar de esa fuerza policial, no tuvieron mejor idea de que ir a exhibirlo en la vereda de la unidad policial. Imagínense, ahí se rompió toda la higiene, digamos, los protocolos bromatológicos. No había condiciones bromatológicas, no había frío, no había nada. En la vereda, ahí lo que ustedes vienen también están, ¿no es cierto?, están exhibiéndose en la vereda. Y posteriormente se destinó, tomándose como una gran medida, ¿no es cierto?, a un comedor infantil esta carne. Yo no sé, no existe nadie que pueda hacer algo oriental y decir esto no se puede hacer. La verdad que esto fue una barbaridad. El destino de esto era la desnaturalización y la destrucción. Si el hecho está muy claro, señores, nosotros hacemos el secuestro porque no está apto desde el punto bromatológico, y al no estar apto desde el punto bromatológico no está apto para consumo humano. No hay nada que discutir, no hay nada que ver. Por lo tanto, lo que queda es la desnaturalización o destrucción total posterior. Entonces, esta es la incongruencia en la que muchas veces nosotros no nos debemos, nosotros somos profesionales y no nos debemos quedar, digamos, pegados con esta situación. Sepamos también de que muchas veces los veterinarios nos rasgamos la vestidura diciendo que estamos peleando por la salud humana y que somos los primeros en proteger la salud humana, y nos quejamos cuando algunas veces nos quieren sacar ese mérito. Bueno, hagamos algo para mantenerlo, señores, hagamos las cosas como corresponde. Entonces, señores, cuando ustedes tengan que actuar como médico veterinario y actúan en secuestro de carne clandestina, sepan que cuando están secuestrando carne clandestina y cuando están secuestrando carne que no es apta para consumo bromatológico, el único destino es la destrucción, la desnaturalización y la destrucción total. No son los comedores infantiles, no son los asilos de ancianos, no son los asilos de niños, para nada. Para eso el gobierno tiene que destinar la partida correspondiente y darle la mejor carne de consumo para ellos. Ni tampoco, ojo, yo no estoy de acuerdo con que esa carne vaya a parar a veces digamos, al zoológico.
porque vuelvo a repetir, existen, digamos, posibilidades de que como la triquinosis y el tapir, por ejemplo, es un équido, un derivado de un équido, es posible que esa triquinosis se desarrolle en ellos. ¿Entienden? Entonces, como no sabemos las condiciones en que se encuentra ese cerdo secuestrado, podemos, en caso de que tenga triquinosis, transmitirle a alguna especie susceptible del zoológico esa enfermedad. Entonces seamos serios, seamos profesionales y actuemos en consecuencia. También, miren, yo veo esta imagen y siempre lo digo, tengo vergüenza como argentino ver a este chico descalzo portando una bandera argentina. Yo en mi vida tuve la suerte de poder portar una bandera como alumno abanderado, digamos. Este chico descalzo porta la bandera y con qué orgullo. Imagínense ustedes que nosotros le estamos dando como premio a lo mejor alguna vez una carne decomisada. Ustedes como, o yo como veterinario, como profesional, ustedes o yo como veterinario profesional, le estamos dando un premio a este chico que no se lo merece ese tipo de cosas. Entonces no seamos partícipes de esa injusticia, ¿no es cierto? Dar carne que no tiene condición bromatológica para consumo a estos chicos que por su capacidad económica no tienen quizás para comprarse un zapato, pero por su condición intelectual tienen la capacidad de llevar una bandera y con mucho orgullo, ¿no es cierto?, ser abanderado de una escuela. Entonces, no participemos nosotros, no seamos partícipes de esta injusticia. Al contrario, ayudemos a que estos niños sean alimentados con la mejor carne posible. Otra forma, fíjense ustedes, esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿qué vamos a hacer con esta carne secuestrada en estas condiciones? El que habíamos visto anteriormente, que se colocó en un saco de silo bolsa, donde había alimento balanceado para cerdo, donde había materia fecal del cerdo. ¿Qué otro destino podemos darle? Díganme, por favor, que vaya a parar a un supermercado como estaba pensada esta carne para ser vendida y engañar a la gente sin ningún control bromatológico. No, hay que hacer la destrucción de la misma. Y eso es lo que se hizo el secuestro de esa carne y posteriormente se procedió a incinerar la carne. Pero se procede a incinerar la carne, a destruir la carne. También, en ese caso particular, se secuestró el cuero para seguir la investigación. Siempre tienen que ustedes pensar de que no terminan el secuestro de la carne nada más. Eso debemos seguir investigando porque eso puede estar relacionado con el robo y hurto ganado. Y ojo que eso está relacionado con la medicina legal porque nosotros somos responsables de detectar la marca, de detectar la señal, de detectar lesiones de bala, de detectar cualquier irregularidad que nos puede, digamos, mostrar el cuero. Que el cuero, vuelvo a repetir, es un testigo muy importante y que habla y da datos importantes en el momento si se lo examina correctamente bien. También van a ustedes muchas veces estar, digamos, cuando estén formando parte de alguna institución, por ejemplo la policía, la dirección de fauna, quizás también alguna dirección bromatológica también. También como médico profesional es libre de solicitarle una opinión en el traslado, en este caso de pescado, que se lo trasladan sin ningún tipo, en época de veda, ustedes ven ahí, el animal inferior era una hembra que estaba por desovar, y en época de veda ustedes tienen que controlar y a lo mejor dar una mano con su opinión al respecto. En este caso se hizo el secuestro de estas dos bogas y estos dos dorados, y lo que fueron, digamos, desnaturalizados primero y luego, digamos, incinerados. Fíjense cómo se hace a veces el tráfico de pescado sin ninguna documentación y trasladado pobremente desde el punto de vista bromatológico. En este camión se trasladaban varias piezas importantes de surubí de una persona que se dedicaba a la compra-venta de pescado. Y miren, esos son los pescados que trasladaba este camioncito sin ninguna condición bromatológica, es decir,
no había en un vehículo abierto sin refrigeración. Entonces lo que se hizo es, se le pidió al propietario que queme, porque después nos va a decir de que íbamos a quedar nosotros con los, digamos, con esos pescados. Primero se hizo la denaturalización y luego se prendió fuego esos pescados. Esa es la forma actual, señores. Yo no le encontré otra forma y lo importante es hacer cosas. También, miren, otra forma de actuación en las direcciones bromatológicas es de controlar vehículos, y en este caso una camioneta llevaba en su caja trasera una gran cantidad de pescados que, si bien estaban en condiciones, porque tenían digamos, su precinto y su certificado sanitario, estaba transportado en un vehículo que no correspondía, que no tenía las condiciones bromatológicas para ello. Y si eso fuera poco, estaba tapada por una alfombra de goma de la camioneta, de la parte trasera de la camioneta. Imagínense el grado de contaminación que tiene una alfombra. Entonces, ante esa situación, se procedió al secuestro. Ahí ven ustedes la alfombra. Se procedió al secuestro y la destrucción de las piezas de pescado, de surubí.